Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos y que hayan iniciado este reto de nuestra escuela ministerial en la cual queremos invitarte a que no te pierdas ninguna de las clases. Dios tiene preparado algo grande para ti. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia, tus notas, un lapicero y por supuesto un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos. Buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a una clase más de nuestra escuela ministerial. En esta escuela Dios nos ha estado hablando y seguiremos aprendiendo aún más de cómo ser buenos ministros del Señor. Su palabra dice que debemos de presentarnos como ministros aprobados, ¿verdad? Así, bien afinaditos. Y estas clases tienen como fin precisamente eso, afinarnos. Y hoy quiero hablarles de este tema, el cual hemos titulado El Camino, que realmente no es en sí un tema, sino que es parte de la visión y la estrategia que Dios nos dio para cuidar de su iglesia. Eso es lo que significa el camino. ¿Cuántos ya habían escuchado alguna vez este tema aquí en la iglesia? El camino. A ver, levánteme la mano quienes ya lo habían escuchado. ¿Los demás no? Bueno, se lo perdió porque ya hemos hablado anteriormente de esto. Pero mire lo que está ahí en sus notas y dice de la siguiente manera: dentro de los 7 nombres con los que Jesús se presentó está el camino, ¿verdad? Recuérdese usted que Jesús se presentó diciendo: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Y acá en Juan 14:6 dice de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces este nombre tiene mucho sentido, puesto que en la vida nos vamos a encontrar con diferentes caminos. En la vida usted se va a encontrar con caminos diferentes a el camino. Jesús, ojo, no es un camino, Jesús es el camino, es algo diferente. El libro de Proverbios 14:12, en la parte B de este libro, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si usted puede subrayar o circular la palabra camino, eso sería de mucha ayuda para que usted pueda ampliar su conocimiento. Vuelvo a leer, lea usted conmigo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En este pasaje encontramos la referencia al camino derecho y al camino de muerte, que pareciera que vamos muy bien, pero si no estamos en el verdadero camino, que es lo que explicaremos en esta clase, entonces probablemente estemos en un camino que nos está llevando a un final de muerte. Jesús se mostró como el camino al Padre, por eso es tan importante que cada nuevo creyente inicie su acercamiento al Padre por medio del camino. Y este tema para usted debe de ser una herramienta. El tema del camino es una herramienta para desarrollar nuevos discípulos. Recuerde que usted va a estar cuidando gente, usted va a estar ministrando gente, usted va a estar capacitando gente, pero muchas veces no tenemos la estrategia de cómo capacitar a una persona o hacia dónde dirigir a una persona. Por eso existe el camino. Y mire, vamos viendo cosas algunos detalles que la Biblia narra que a veces pasamos desapercibido. Y yo cuando los leí de verdad que me llamó mucho la atención. Pero en el libro de Hechos, capítulo 18, vaya usted al libro de Hechos 18 y vamos a leer del 24 al 28. Pero ahí en Hechos 18 narra los detalles de cómo un nuevo creyente había sido instruido en el camino. Dice de la siguiente manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Cómo se llamaba este nuevo creyente? Bueno, no era tan nuevo creyente, bueno, no sabemos realmente qué tan reciente, ya que estamos en el libro de Hechos, pues no hay mucho tiempo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero este judío, sabemos que se llama
o se llamaba Apolos, dice que era natural de Alejandría. Y mire los dones que tenía este muchacho. Dice que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo este de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ya aparecieron otros personajes, ¿cómo se llamaban? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les expusieron más exactamente el camino de Dios. Usted lo puede subrayar ahí en sus notas y creo que algunos pues ya lo traen subrayado. Dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mire qué bonita conclusión. Entonces tenemos una historia de un hombre que era elocuente, que era poderoso en las escrituras y que enseñaba diligentemente. Diga conmigo, enseñanza diligente. ¿Sí? Los que enseñamos tenemos que ser diligentes en la enseñanza. No podemos enseñar algo improvisado. Usted que va a enseñarle a otros no puede sacarse de la manga nada más un mensaje. Lastimosamente hoy en día tenemos a muchos ministros que predican lo primero que se les viene a la mente. Empezamos a hablar teorías que no son ni siquiera bíblicas y no somos diligentes con lo que deberíamos de enseñar. Este hombre había sido instruido. ¿Ya había sido instruido en qué? En el camino del Señor. Es decir, ya había recibido esta capacitación que usted está recibiendo. A él ya le habían explicado lo que significaba el camino, pero tenía unos detalles que como que muy no le atinaba. Entonces, cuando usted empiece a aprender lo que es el camino, no se le va a quedar con la primer clase. Usted tiene que volver a repasarlo. Y si usted tiene dudas, al final vamos a estar respondiendo dudas respecto al camino. Aquí también aparece Priscila y Aquila. Estos a mí me llaman la atención porque ellos estaban escuchando. ¿Qué estaban haciendo? Escuchando. Entonces, cuando usted predique, ojo que ya le vamos a poner su prueba de predicación. Vamos a ver cómo predica. Vamos a ver algunos que vamos a estar escuchando y vamos a decir, la hermana está diciendo unas cosas que nada que ver. O está diciendo algo muy poderoso. Entonces, mire, algunos elementos que podemos notar en esta historia son los siguientes. Número 1, el camino son ¿qué? Instrucciones. En otras palabras, las personas deben ser capacitadas en este camino para que conozcan paso por paso cuál es nuestro papel en el ministerio. Ok, número 2, otro elemento que podemos notar en esta historia. Apolos era un ministro elocuente y poderoso en las escrituras, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Mire, el bautismo de Juan es el bautismo en agua. ¿Estamos claros ahí? El bautismo de Juan es el bautismo en aguas. Entonces, él predicaba y de esta manera, podemos deducir que de esta manera él predicaba a Cristo y a este resucitado. Buen mensaje. Él hacía el llamado, la gente aceptaba a Cristo y después de que aceptaba a Cristo, él decía, bueno, ahora que ya se arrepintieron, ¿qué sigue? Bautícense, ¿verdad? Entonces él venía, bautizaba gente y ahí terminaba. Muy bueno, pero solo llegó hasta el segundo paso del camino. Ya no supo más, ya no supo qué hacer, aunque era poderoso en las escrituras. Es decir, él cuando habla de ser poderoso en las escrituras, en este contexto, está hablando
del Antiguo Testamento, es decir, tenía mucho conocimiento, mucha autoridad en las Escrituras, probablemente había estudiado mucho todo el Antiguo Testamento, todos los más de 600 no mandamientos, sino instrucciones que dio el Señor, que hay más de 600 y 10 mandamientos. Entonces, él sabía todo eso. Él se sabía los 10 mandamientos, él se sabía todas las instrucciones que tenía que tener el pueblo, pero luego cuando conoció a Jesús, él ahora empezó a hablar de Jesús y los bautizaba. Entonces, pero iba muy bien, pero el tercer elemento que podemos notar, y aquí aparece Priscila y Aquila. Priscila y Aquila fueron mentores para Apolos, enseñándole con más exactitud acerca del camino. Por eso, mire, es muy bonito que nosotros nos preparemos, que nosotros nos capacitemos para cómo ministrar gente. Mucha gente se frustra porque no sabe qué hacer con ellos, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos un buen mentoreo, cuando no tenemos un buen mentor que nos explique qué hago. Llegó una persona a mi grupo, dice que quiere venir a la iglesia, dice que sí va a estar en la actividad, pero después ya no sabemos qué hacer con él. Lo dejamos ahí a su suerte. La gente tenemos que decirles cuáles son los pasos a seguir. ¿No le ha pasado a usted que vino a la iglesia, aceptó a Jesús, quizás se bautizó y de ahí se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Hay gente que ha venido acá de otras iglesias y me dice, pastor, fíjese que yo ya acepté a Jesús, yo ya me bauticé, pero ahora ya no tengo, ya solo llego a la iglesia y no hay nada que hacer. Yo le digo, vino a un buen lugar, porque aquí sí hay mucho que hacer. ¿Cuántos están de acuerdo que aquí hay mucho que hacer? Pero no se trata solo de hacer lo que sea. Hay un orden y por eso hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y acá dice que Priscila y Aquila le enseñaron más exactamente. Es decir, mira, le dijeron, por ahí vas, pero te voy a dar una buena afinada, porque le enseñaron con más exactitud acerca del camino. Quiere decir que en la manera que nosotros vamos creciendo en el ministerio, vamos a crecer de acuerdo a la exactitud con la que nosotros manejemos el camino. Hay mucha gente que no sabe cómo cuidar un grupo porque no conoce el camino para hacerlo. Y el camino se trata de eso. Nosotros como ministros, bueno, me estoy saltando el número 4, pero mire que dice 4. Cuando Apolos fue capacitado en el camino, aquí viene lo mejor, fue de gran provecho en el ministerio. ¿Quiere ser usted usado por Dios? Tiene que aprenderse el camino. El camino es un mapa. Y así en la hoja de atrás usted va a ver que aparece un mapita. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero el camino es un mapa. Es el mapa donde nosotros llevamos a las ovejitas y les decimos, bueno, ahora vamos para acá y ahora nos vamos para allá. Ya pasaste esta fase, ahora te toca la siguiente y estamos llevando a la gente por el camino correcto. Dígale que está a la par, ahí no hay pierde, decirle. Ahí no hay pierde. ¿Será que es cierto que dicen que las mujeres no tienen buen sentido de orientación? ¿Qué dicen las mujeres? Bien. Algunas lo reconocen, otras no lo reconocen. ¿Ha oído usted a una mujer dando una dirección? ¿Verdad? Mira, te vas ahí donde hay una casa. Ahí te metes, cabal. Ahí para adentro. Y yo lo he visto, fíjese, porque el lugar está allá, pero como se volteó, se perdió. Entonces, allá de aquel lado está. Y le dice, como el hombre, mire, es que es naturaleza. El hombre por naturaleza es cazador. Tiene que tener sentido de orientación. Yo le expliqué eso, ¿verdad? El hombre hay ciertas cosas que, bueno, solo en matrimonio lo expliqué. Ajá, solo en matrimonio. Fíjese que el hombre es cazador. Su naturaleza es cazador. Entonces el hombre ve cosas diferentes que las mujeres. Ve movimientos rápidos. A diferencia de la mujer
ve muchos más colores. El hombre no, blanco, negro, ahí está, vámonos. La mujer no. ¿Sabe usted por qué la mujer no? Porque la mujer tenía que distinguir entre las vallas, hablando pues de la selva, de un survivor, ¿verdad? El hombre se iba a casar, pero la mujer tenía que hacer la ensaladita. Y si la mujer no distinguía el color de los frutos, al rato y envenenaba a la familia. Entonces las mujeres para los colores son pilas. A diferencia de los hombres en ubicación, esos caminaban kilómetros y volvían a regresar otra vez a la misma cueva y no se perdían. Sentido de orientación. ¿Por qué le explico esto? Porque muchas veces cuando estamos cuidando gente, perdemos el sentido de orientación. Y ahí no tiene que ver género. Ahí tiene que saber que Apolos sí hablaba sobre el camino, sí había sido instruido, pero todavía le hacía falta un sentido de orientación, es decir, el mapa no lo tenía claro. Y a veces nos pasa en el ministerio que el mapa no lo tenemos claro, el propósito no lo tenemos claro, no sabemos por dónde dirigir a la gente. Y hay puntos en el mapa que es necesario que pasemos aunque no lo entendamos. Hay muchos que no entienden el bautismo, pero igual se tiene que bautizar. Es parte del camino. Hay gente que lleva años en una iglesia y no ha aceptado a Jesús. Y dice uno, ¿cómo podés estar en una iglesia por 10 años y no has aceptado a Jesús? Hermanos, y ese era el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Aceptar a Cristo. Entonces, cuando nosotros no tenemos eso claro, pues nosotros no podemos ser de provecho. Nos vamos a perder y vamos a perder a otros. Por eso la Biblia dice que un ciego no debe de guiar a otro ciego, porque ambos van a caer en el mismo hoyo. Si usted no sabe de algo, aprenda, capacítese, pídale al Señor que le abra los ojos. No se ponga a hablar mal de las ofrendas con las ovejas. Si usted no sabe de eso, mejor aprenda, pídale al Señor discernimiento y que le diga hacia dónde tiene que llevar a las ovejitas. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos quite la venda espiritual para que entonces nosotros podamos guiar a aquellos que nos están siguiendo, porque un ministro siempre va a tener seguidores. ¿Acaso no fue el ejemplo de Jesús cuando él llamó a sus 12? Les dijo, síganme, síganme. Entonces nosotros tenemos que estar listos para que nos sigan. Los padres de familia también somos ministros de casa y tenemos que estar preparados para guiar a nuestros hijos por el camino correcto. No solo hablarles de algo, sino mostrárselos con el ejemplo. Es decir, le decimos a la ovejita, pasa por este camino porque yo ya conozco el camino. No sé si me explico. Yo ya pasé por aquí. Usted no le puede decir a su oveja, bautizate, si usted no se ha bautizado. Usted no le puede decir a su oveja, acepta a Cristo, si usted aún no ha aceptado a Cristo. Usted no le puede decir a su oveja, vamos a ir a un retiro, si usted mismo no ha querido ir al retiro. ¿Me explico? Eso sí es sencillo. Mijo, no grites en la casa. Pues si usted está gritando, el hijo no va a escuchar, el hijo va a imitar lo que usted hace, no lo que usted dice, ¿verdad? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Son dos cosas distintas. Nosotros como ministros necesitamos tener el conocimiento de una sana doctrina, diga conmigo sana doctrina, para encaminar a las ovejas del Señor por el camino correcto, reconociendo que tomará tiempo y proceso. Ojo, cuando nosotros no enseñamos la sana doctrina, nosotros nos convertimos en falsos maestros. Y la Biblia nos advierte que vendrán tiempos donde habrán falsos maestros. Le pregunto, ¿cuál de ellos es usted? ¿Es un maestro genuino?
¿Es un ministro aprobado que enseña el camino a las ovejas? ¿O es alguien que le está enseñando el camino incorrecto a una oveja? Puede volverse, hermano, corre el peligro de volverse un falso maestro. Mire qué interesante, porque si el camino no fuera lo más importante para la nueva oveja o el nuevo creyente, el camino no tendría tanta oposición. Pero el camino tiene oposición. El camino siempre tendrá oposición, pero Jesús mismo lo respaldará. Leamos Hechos capítulo 9 y versículo 1 al 5. Vaya usted subrayando lo que le llame la atención y mire lo que dice el 1. Saulo, respirando aún amenazas. Imagínense, ¿qué respiraba Pablo? Aire fresco, dice. Interesante lo que respiraba. ¿Cuántos han respirado amenazas alguna vez? A ver. Nadie. ¿Cuántos han sentido amenazas así? Claro, pero se respiran, hermano. Literalmente. Dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y mire lo que hizo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ¿de qué? ¿De qué? Repítalo, ¿de qué? De este camino los trajese presos a Jerusalén. Y mire el versículo 3. Mas yendo, ¿por dónde? Por el camino. Ahora note usted la primera palabra que encuentra referencia al camino, ¿con qué letra inicia? ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula. Quiere decir que está hablando de quién. ¿Quién dijo yo soy el camino? Entonces por eso está en mayúscula. Pero en más adelante en el 3 dice más yendo por el camino, y ahí ¿cómo aparece? Con minúscula. Ese era su propio camino. Pablo estaba, o Saulo estaba en su propio camino. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe usted por qué yo predico con tanta tranquilidad este mensaje del camino? Porque yo no tengo que defender el camino. Dios mismo actúa y respalda el camino. Cuando nosotros empezamos a llevar a las ovejitas por el camino, Él mismo nos defiende. Pero el camino que lleva a la vida tendrá dificultades, pero también se convierte en un filtro que hace distinguir entre los llamados y los escogidos. Entonces el camino empieza a ser filtro. Por ejemplo, mire qué bonita empezó esta escuela ministerial. Y ya esta cuarta clase como que algunos ya la pensaron, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Y algunos no vinieron. Diga conmigo, filtro. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuando usted se mete al camino correcto, empieza a haber un filtro. Dice, este sí, este no. Mateo capítulo 7, 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahí hay un camino. Y muchos son los que entran por ella, dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Siempre me ha gustado hacer esta referencia. Véame acá un momento. Me ha gustado hacer esto. Y como quiero hacerlo de esta manera, necesito, todos ustedes los de esta mesa, vengan para acá. Vengan para acá. Pónganse aquí. Como ustedes quieran, pónganse ahí.
A ver. Y vamos a hacerlo de esta manera. No sé por qué se pusieron viendo para allá. Como ustedes quieran, ¿verdad? Pero, háganse más para atrás. No, vos no, Jorge. Los quiero amontonaditos. Así háganle cuenta que son multitud. Multitud. Ahora yo quiero que pasen todos hacia este lado, sin golpearme la mesa y sin golpearme a mí, ¿verdad? Pero pasen rapidito porque tienen que pasar al mismo tiempo. Entonces, a ver, pasen para allá. Muy bien, denles un aplauso para que se animen. Muy bien, esa es la puerta ancha. Ahora, de la misma manera, quiero que pasen por esta, angosta, sin golpearme a mí, sin golpear la mesa. 1, 2, 3. Corra, pues. Denles otro aplauso para que se vayan a sentar. Ahora, véame acá, ¿cuál es la diferencia? Ahí hay muchas cosas. ¿Cuál es el punto, pastor? Cuando hay una puerta o un camino ancho, ancho, ahí pasan un montón. Ahí entran de a montón. No hay que esperar. No hay que esperar. Y miren los tiempos que estamos ahorita. ¿A quién le gusta esperar, hermano? ¿A quién le gusta esperar? ¿No le carga el video de YouTube que hace? Lo cambia. Dice, no se vio, pues voy a ver otro. A menos, tiene que ser muy, muy interesante para que usted lo espere. Pero si no, sigue, 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 sigue. Todo lo queremos rápido. Estamos en la era de lo rápido, de lo para allá. Queremos que suceda todo inmediatamente. Entonces, cuando hay una puerta que es fácil y rápida, ahí pasan un montón. Pero cuando hay una puerta angosta, diga conmigo, hay que hacer fila. Vio que Gerson, muy caballeroso, se detuvo a esperar que otros pasaran. Porque en la puerta angosta, en el camino angosto, pasan pocos y los que pasan es porque están esperando. ¿Sabe cómo se llama eso? Proceso. El camino es un proceso, no es un evento. La iglesia hace eventos, pero una iglesia de eventos jamás se convertirá en una puerta de vida, en un camino de vida. Pero en el momento que la iglesia empieza a crear procesos, ahí sí hay camino de vida. Cuando ya el pastor le dice, hermano, lo espero en una clase, tiene que traer Biblia, tráigase sus marcadores. Lo quiero poniendo atención. Ahí les mandé un libro por WhatsApp para que lo lean. Ay, no tengo tiempo, pastor, para leer. No estará algo más rápido. Le mandé el audiolibro, pues, para que lo escuche. Ay, no, pastor, pero es que el que habla ahí muy, muy despacio habla. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final es camino de muerte. Pero esta puerta, hermanos, este camino angosto, lo que va a producir en nosotros va a ser vida. Y dice, pocos son los que la hallan. No todos, o sea, no a todos se les revela que la forma de buscar la vida de Dios es a través de un proceso. Algunos versículos para que analicemos. Hechos 19, del 1 al 9. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, mire pues, analice, les dijo. Entonces Pablo diciéndole a los discípulos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera, ¿qué le dijeron? Hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren, ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Entonces dijo,
¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús. ¿Está aquí, hermano? Que no lo escucho. Ayúdeme a leer, por favor. En Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto tiempo? ¿Fue una prédica de 1 hora? Pregunto, ¿cuánto duró la prédica de Pablo? ¿Me aguantaría usted eso, hermano? Sí, ya está pastor, ya. Ay, ya se pasó el pastor. No, hoy sí se pasó. 3 meses, dice. Lo hablaba con de nuevo por 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, mire lo que dice. ¿Qué estaban maldiciendo? ¿Qué estaban maldiciendo? A Jesús. Pablo les estaba dando el proceso para la vida eterna. Pablo les estaba enseñando cuáles eran los pasos. ¿Se recuerdan que Pedro decía, le preguntaron a Pedro: ¿qué hacemos ahora? Arrepiéntanse y bautícese cada uno para arrepentimiento. Pasos. Los pasos, los procesos son el camino. Dice: maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hermanos, analícelo por favor y usted se va a dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo ahí. Hechos capítulo 19, versículo 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? Del camino. Según de Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mire qué bonito. Analice por favor usted esos versículos en casa, vuéleles ahí cabeza, hágales una exégesis, hágales un estudio inductivo y por favor vea todo lo que Dios nos está hablando del camino. En Iglesia Hábitat hacemos discípulos a la manera de Jesús. Él es el camino y Él ya ha trazado ese camino. Esto no es un nuevo método de crecimiento de iglesias o algo por el estilo. El camino es el proceso por el que todo creyente debe de caminar para convertirse en un discípulo de Jesús y ser transformado por Él. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lea conmigo el 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vea esto acá, por favor. ¿Vio todos los hermanos que hicieron cola para pasar acá? Esa cola, ese proceso, lo que a nosotros nos está dando es una transformación para que nos lleguemos a parecer a Cristo. ¿Cuánto les gustaría parecerse a Cristo? Le cuento que Cristo evangelizaba. Cristo evangelizaba. Cristo salía a las calles a predicar el evangelio. Cristo salía a sanar enfermos.
Cristo se bautizó también, nos dio el ejemplo, porque Él fue el camino. Entonces, en la manera que nosotros pasamos estos procesos, nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Somos imitadores de Cristo. Y el efecto de ser imitadores de Cristo está en el 14. ¿Cuál es el beneficio del proceso, hermano? ¿Cuál es el beneficio del camino? Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Pudieron amén? Haga conmigo esta declaración. En Hábitat, diga conmigo, en Hábitat estamos comprometidos con tu crecimiento. Yo quiero que llegue el día cuando usted le diga a sus ovejas, en este grupo estamos comprometidos con tu crecimiento. Ay, pero ¿por qué me vas a llevar al retiro? Porque estoy comprometido con tu crecimiento. Pero ¿por qué querés que me bautice? Porque estoy comprometido con tu crecimiento. Hace unos días prediqué sobre las aguas del bautismo. Al finalizar, muchos hermanos se acercaron a anotarse para bautizarse. Pero hubo un hermano que se me hacía loco por ahí y a mí hasta me daba un poquito ya de pena estarle diciendo, pero me animé de valor, me acerqué y le dije, hermano, este bautizo no se lo pierde, ya se me perdió muchos. Pastor tan necio, dirá el hermano, es que estoy comprometido con su crecimiento. Una persona que no se bautiza, una persona que no se mete a un proceso, será una persona que se quedará enana espiritual. No va a crecer. ¿Cuántos quieren que sus hijos crezcan? A ver, ¿le enoja o le alegra ver que sus hijos crecen? Bueno, por el gasto de la ropa tal vez le enoja un poco, pero yo le compro un par de zapatos a mi, siempre, mi esposa fue diferente, pero yo siempre les compraba una o dos tallas más grandes. Ay, papá, me quedan flojos. Un mes te van a quedar flojos. El otro mes ya te quedan. Y el otro ya los dejaste. Pero uno se pone contento de ver que sus hijos están creciendo o no. ¿Cómo cree que se pone Dios al ver que sus hijos están creciendo en la fe? En Hábitat estamos comprometidos con el crecimiento de cada nuevo creyente y es por eso que hemos diseñado el camino. A continuación, te presentamos paso por paso el camino que cada creyente deberá pasar para convertirse en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué hermoso lo que le aparece ahí a usted. La fase número 1 es aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la puerta. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es el pan de vida, hermanos. Entonces el primer paso, lo que la iglesia hace como primer paso, el contacto que tenemos con la comunidad es para que ellos inicien el camino en el punto número 1, que es aceptar a Cristo. Y si usted ve su mapa, que le aparece en la parte de abajo, ahí está una ovejita y está Jesús abriendo la puerta, ¿verdad? Y el primer paso es aceptar a Cristo. Y luego llevamos a esta ovejita a la fase número 2. En la fase número 2 tenemos el bautismo en agua. Tenemos el bautismo en agua. Ojo, los que ya tienen un grupo, los que ya están trabajando con ovejitas, yo les invito a que le pregunten a sus ovejas. Matrimonios, qué bonito que se bautizaran en parejas, cada oveja con su pareja, ¿verdad? Y hay que ver en nuestros listados y hacer un chequecito cuando ya la ovejita se haya bautizado en agua. Y ahí usted va a ver en la fase 2 en su mapa que ya aparece un poquito de agua, unas cuantas ovejitas y tenemos el bautismo en agua.
Después de ese bautismo en agua, viene la charla de nuevos miembros. Esa charla de nuevos miembros, nosotros en esa charla recibimos a los nuevos en la iglesia, los que ya tienen cierto tiempo de estar asistiendo a la iglesia, ahora tienen que pasar a ser miembros de la iglesia. Muchos de aquí recibieron esa charla y hasta una cena se les hizo al final. Qué rico, ¿verdad? Qué bonito recibir esa bienvenida a la familia del Señor. Por eso dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Lea conmigo el final, y miembros de la familia de Dios. Para mí que un ministro tiene que ser el primero en darle la bienvenida a la nueva ovejita. Bienvenido, hermano. ¿Está el que está a la par es su hermano o no? Dígale pues. ¿Qué tal, hermano? Dígale. Dame la mano y mi hermano serás. Muchos ya no se tratan de hermanos, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo. Hermano, hermanita. Y es bueno darle la bienvenida a estos nuevos miembros. Y luego, algo muy importante en la fase 2 es el retiro de sanidad interior. Si usted no ha ido todavía a un retiro de sanidad interior, yo lo invito a que vaya este año. Este año tenemos programado 2 retiros preciosos, gloriosos. Ya hay gente esperando el retiro, ya hay un equipo listo para ir a ministrar en este retiro, y este es un retiro de sanidad interior. La ovejita tiene que ser ministrada, tiene que ser liberada, porque aunque ya aceptó a Cristo, aunque ya es nuevo miembro, todavía, diga conmigo, tiene sus mañitas. Si usted todavía las tiene, hermanos, no digamos. Si yo todavía las tengo, no digamos. Pero fíjese que el ejemplo acá es cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús grita y dice, Lázaro, sal fuera. Exclama Jesús. Y entonces Lázaro sale de la tumba, resucita. Eso es aceptar a Cristo, porque cuando aceptamos a Cristo también resucitamos en Cristo. Pero después le dijo a sus discípulos, no lo hizo él, ojo, Jesús lo resucita, pero los discípulos lo desatan. Quítenle las vendas, desátenlo y déjenlo ir. Diga conmigo, liberación. Un ejercicio de los discípulos de Jesús es que tenemos que liberar a las ovejitas. Y usted va a ir a liberar ovejitas a un retiro también, le cuento. ¿Puede un amén? ¿Le gustaría o no? Ay, Dios. O bueno, entonces lo vamos a ir a liberar a usted. Pero de que va a haber liberación, va a haber liberación. Entonces Jesús les dice, quítenle las vendas porque todavía no ven. Todavía hay cosas que están veladas. No pueden verlas. Entonces se les quitan las vendas y los desatan. Le desatan las manos, servicio, y le desatan los pies, evangelismo. Para que la oveja ya sirva y para que la oveja ya evangelice. Y eso fue lo que hizo Jesús con Lázaro. Entonces eso, si usted lo ve, está dentro de la fase número 2. ¿Por qué quedó esa dentro de una fase? Porque aquí el orden del producto no altera. ¿Sí? Así es, ¿no? Esa onda. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Aquí primero puede recibir la charla aunque no se haya bautizado, o puede que se fue a un retiro y todavía no ha recibido la charla, pero eso sí, no puede pasar a la otra fase si no ha quemado estas 3 áreas. Necesitamos pasar a la gente de una manera ordenada. Y dice, pastor, no es que va rápido, es que metámoslo porque este viene echando fuegos. Viene echando fuego y todo, pero aquí es la puerta estrecha, el camino estrecho. Y si tiene que esperar su momentito, por favor, que espere. Que espere un poquito. Ese proceso lo va a hacer parecerse más a Cristo. Pero de que tiene que ir, tiene que ir. Fase número 3, curso mi relación con Dios. Y mire lo que dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados según este pasaje?
a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y quiero explicarle algo en esta fase y en este punto del mapa. Fíjese que Dios nos ha permitido en esta iglesia recibir a la ovejita nueva, pero también recibir a ovejitas de otros rediles. Ha venido gente de otra iglesia que tal vez ya fueron líderes, que tal vez ya iban hasta allá adelante, ya eran ministros, salmistas y de todo, pero nosotros tratamos de colocar a toda oveja, sin importar de dónde viene, dentro del camino. Porque al rato y el problema era que no quería pasar por un proceso. Y el primer proceso para esas ovejitas es precisamente mi relación con Dios. Porque una persona puede haber conocido a Jesús, haber servido en la iglesia, pero si tu relación con Dios no está bien, vas a decaer otra vez. Y puedes caer en una situación peor que la primera. La Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos y áridos. Luego regresa y se encuentra la casa limpia, vacía y adornada. Dice que regresa con otros 7 más. Y el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primer estado. ¿Por qué pasa eso? Porque no se llenó de hábitos como la oración, como pasar tiempo con la palabra de Dios, como el ayuno. Y entonces esa área de nuestra vida tiene que estar restaurada, hermanos. Todos los ministros necesitamos tener configurada nuestra relación con Dios. Si no, usted se va a volver un religioso. Si no, usted se va a volver una persona llena de dones, pero sin carácter. Y si su relación de Dios no está bien, todo lo demás decae. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la importancia de este curso, mi relación con Dios. Y luego pasamos ahora sí a la fase 4, una capacitación de servidores. Efesios 4:12 dice, esta es la versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice, a fin de capacitar, ¿cómo dice las Américas? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por el momento, la iglesia tiene una capacitación básica. Fíjese que hoy hablé con algunos hermanos de la iglesia y primero Dios, si el Señor nos permite, queremos luego de la capacitación básica tener ramas de especialidades para ciertas áreas de servicio, porque es importante que todo nuevo servidor se capacite en su área, que reciba detalles específicos para que pueda servir con excelencia, para que pueda servir al prójimo y que usted esté listo y capacitado para la obra del ministerio y para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. El que adora, que se capacite en la adoración. El que predica, que se capacite en la predicación. El que ministra, que se capacite en la administración. El que es anfitrión, que se capacite en el servicio al pueblo de Dios. Porque todo eso edifica. Debemos de estar en constante capacitación, hermanos. Y luego pasamos a una fase final que es la fase 5 y ahí tenemos la escuela ministerial. Esta escuela ministerial es en la que estamos en este momento, ¿verdad? Ya en este punto usted está en una fase final, una fase donde ahora le toca, usted ya salió de ese camino, ahora le toca meter a otros en el camino y que juntos sigamos creciendo. Según de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Pudieron amén? Eso es lo que tenemos que procurar, hermanos, procurarnos con diligencia, estudiar, capacitarnos para estar presentables delante de Dios, para que seamos aprobados. Diga conmigo, examen. Todo ministro debería de ser probado con un examen o examinado. Y le cuento que en esta escuela vamos a tener un examen. ¿Está listo para el examen? Si no está, entonces
saque una hoja. Pero tiene que prepararse. Y después de esta escuela ministerial, ahora vamos a iniciar un grupo de cuidado personal. En Hechos capítulo 2 y versículo 46, mire cómo están ya trabajando los ministros aquí en la iglesia del primer siglo. Dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde estaban? En las casas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Lea conmigo la parte final. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Denle un aplauso al Señor por eso, hermanos. Es el producto final de ministros aprobados. Amén. Este es el producto final de un ministro que pasó el proceso, que pasó el camino, que ya inició un grupo de cuidado personal, que ya está dando de gracia lo que recibió de gracia y ahora ya tiene a su cuidado otras personas, ya está viendo frutos, ya hay ovejitas que están llegando, y cuando usted está con su grupo en una convivencia, cuando usted está predicando el evangelio, de repente tocan la puerta en su casa y dice: buenas, disculpe, aquí es el grupo, es que me invitaron, ¿puedo pasar? Pase adelante. Y mire la primer imagen del mapa. ¿Quién está tocando la puerta ahí? No, Jesús la está abriendo. Es la ovejita. Usted se fue a Apocalipsis, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y toco. Dice, qué avanzado usted, hermano. No, aquí es la ovejita. Buenas. Mire, quisiera que oraran por mí. Tengo problemas, tengo necesidades. Y como yo escuché ahí, ¿verdad? Usted es mi vecina, yo escuché que tiene música y mientras ustedes adoran, yo siento algo ahí en el corazón. Venía porque quisiera de lo que ustedes tienen. Y en otras ocasiones nos toca ir a tocar las puertas de las ovejas también. Invitarlas, visitarlas, consolidarlas, ministrarlas. Y no solo llegar en la parte espiritual, también darles de comer. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: ya es tarde, mándalos a que vayan a sus casas, tienen hambre. ¿Qué les dijo Jesús? Denles ustedes de comer. Cuando uno empieza a ser ministro del evangelio, empieza a llegar gente con necesidades, hermanos. Y dice: hermana, fíjese que mi familia está pasando por muchas penas. Lo bonito de un grupo de cuidado personal es que podemos tener el cuidado y el contacto con la comunidad, con esas ovejitas que nadie les ha puesto atención, y podemos llevarles un plato de comida, podemos llevarles. Mira, a mí me encanta cuando empieza a haber una coinonía con la gente, una empatía con la gente. Yo he visto hermanas de aquí llevando ropas de sus hijos a otras personas, regalando que un vestidito para una nena, que un par de zapatillos que dejó el nene, y yo veo ovejitas alegres porque se lo ponen con tanto cariño, porque se está llenando una necesidad en la gente. Hermanos, eso yo no lo puedo hacer ya. Los líderes acá ya no nos damos abasto para cuidar a la gente. Por eso el Señor nos mandó a preparar nuevos ministros, para que usted también vaya y dé de gracia lo que recibió del Señor. Yo te animo a que sigas aprendiendo más acerca del camino y que puedas volverte un ministro de Cristo aprobado para el Señor. Dele un aplauso al Señor.